Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo más de este podcast Salud Incluyente. Y el día de hoy tengo el placer y el honor de tener aquí a una de las primeras compañeras con las que pude hacer trabajo en equipo. Este, yo creo que fue una experiencia maravillosa para las dos, porque de hecho, ella es la primera nutrióloga con la que yo trabajé. Es decir, ella fue la primer, barrera, ¿no? Gran barrera, porque antes el trabajo interdisciplinario que yo había hecho, bueno, sí ha sido prácticamente con psiquiatras y con otros psicólogos. Le tenía como una especie como de rechazo interno bastante grande a todo lo que es la nutrición por muchas cosas. Y entonces dije, ¿por qué no? Y Gaby apareció en mi vida y fue maravilloso. Y dije, sí, por fin, por fin, por fin puedo hacer esto que yo creo que para el consultante y para nosotras es vital el trabajo en equipo. Y Gaby vino a regresarme la esperanza en ese tipo de trabajos. Gracias, Gaby, gracias por estar aquí. Te quiero mucho y te mando un gran abrazo. Ay, yo te mando uno de vuelta y me encanta escuchar tu lado de la historia porque desde mi perspectiva o desde mi lado también fue como muy liberador y muy, sí, como mucha compañía y mucho confort el poder decir, ya, por fin, tengo a quien derivar mis pacientes que sé que llegan con conductas desordenadas de la alimentación o que llegan con un TCA activo y tengo a una psicóloga que no solo es especialista en TCA, en trastornos de la conducta alimentaria, sino que también tiene el mismo enfoque que yo desde el paradigma no centrado en el peso. Entonces, pues nada, yo lo hacerte saber que también para mí fue muy liberador el poder conectar y estoy sumamente agradecida de que hayas aparecido en mi camino y espero que sigamos coincidiendo en muchos otros pacientes y muchas otras vidas. Ay, ojalá que sí, de verdad que para mí también, o sea, fue un gran paso, ¿no? Es como, fue un pequeño paso para yo, pero un gran paso para la psicología, ¿no? Como poder hacer este trabajo en equipo y más desde este enfoque. Y pues Claro. bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, dónde vives, a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a este enfoque no centrado en el peso. Pues bueno, primero que nada me presento, yo soy Gabriela Jiménez, para los que no me conozcan, muchísimo gusto. Yo me dedico a la nutrición clínica en una clínica aquí en Playa del Carmen que se llama MD Playa, es una clínica médica ambulatoria. Y bueno, yo vivo en Playa del Carmen, o llegué hace 10 años aproximadamente, y comencé a darme cuenta de que me gustaba mucho esta ciudad, entonces me fui a estudiar a la universidad fuera y siempre con miras de regresar. Entonces cuando regresé tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a Julia, la doctora Julia Rábago, entonces hicimos muchísimo equipo y fuimos transicionando juntas a este enfoque no centrado en el peso. Coincidimos también en entrar a la certificación de alimentación respetuosa y liberación corporal, en donde te conocimos, Yolo, porque quien te está escuchando aquí seguramente ya lo sabe. Y pues nada, ¿cómo decidí o cómo llegué a este enfoque no centrado en el peso? Es una pregunta que me hacen mucho y que siempre me cuesta como trabajo, porque creo que fueron muchas cosas, fue el cúmulo de muchos factores. Como ahora sí que como las crónico-degenerativas que son multifactoriales, también mi transición fue multifactorial. Creo que desde que estaba en la universidad, en la Ibero, me empecé a cuestionar muchas cosas, porque yo entré a la carrera de nutrición y ciencia de los alimentos, porque quería encontrar la forma, ¿no? La fórmula para tener ese cuerpo que te vende la cultura de las dietas, que es el cuerpo hegemónico o el gold standard, ¿no? Llevaba ya años persiguiendo ese estándar de belleza que ya ahorita lo platico en consulta y les digo, bueno, en mi época, y se ríen como mis pacientes más chicas o mis pacientes más grandes, pues porque sigo siendo joven, y les digo, en mi época, la que estaba de moda de estándar de belleza era una australiana que se llama Kyla Itzines, que es una mujer altísima y delgadísima y que hace como 1 millón de horas de ejercicio o yo qué sé, pero que tiene así los cuadritos y tie gap, ya sabes, el estándar de belleza de hace, ¿qué será? Como 7 años. Entonces, pues yo llegué a Playa del Carmen y me tocó convivir con muchas mujeres
de otros países, no sé, España, Australia, Italia y todas, pues totalmente diferente su complexión porque la genética era pues, totalmente diferente a la mía, yo soy 100% mexicana. Entonces, em, pues entré ahí como en un loop o en un ciclo de obsesionarme mucho con la comida, con el ejercicio, con muchas conductas desordenadas con la alimentación y siempre persiguiendo este estándar de belleza y así es como llego a la carrera de nutrición, porque yo digo, no, pues así es como voy a encontrar la verdad absoluta, ¿no? Porque yo no la he encontrado en esto que alguien me la diga y seguramente ellos la saben. Y bueno, así me eché los primeros, pues sí, los primeros semestres de carrera. Después me fui dando cuenta de que nadie me iba a decir el secreto, que no existía ese secreto. Fue muy grande mi decepción, he de confesarte, porque pues sí, ¡Oh, o sea, no! sí, te lo juro, fue como, ¿en serio? ¿En serio nadie me lo va a decir? ¿En serio nadie tiene esta verdad? ¿En qué semestre Y vemos eso? O sea, ya, ya en serio, ¿en qué semestre me van a decir el secreto? sí, no, te juro, o sea, yo el primer semestre estaba así como de, bueno, las bases, bien, divertido, química, ok, biología no me encanta, pero entiendo, puede tener que ver. Ya en el siguiente seguro me dicen el secreto, ¿no? El siguiente, química orgánica, y yo sigo esperando el secreto. Ujú. Y nunca me lo dijeron. Si se van a meter a la carrera de nutrición por eso, no lo hagan, spoiler alert. Eh, y nada, de ahí fui avanzando en la carrera y me empecé a topar con materias hermosas como la nutrición poblacional o comunitaria, la salud pública, ¿qué más? La nutrición clínica me encantaba, pero como por todo mi historial de dietas y todo lo que había escuchado de amigas, de personas cercanas a mí, inclusive mi familia, la mayor parte de mi familia vive en cuerpos grandes, entonces escuchaba mucho esta historia de es que inicié la dieta pero la dejé, o es que intenté hacer esto pero no lo logré, o es que me hice esta operación pero no me funcionó. Entonces como que me cuestionaba si realmente el problema era el producto o si algo estaban haciendo mal ellos, ¿sabes? Porque pues yo desde mi privilegio de la delgadez pues nunca lo había experimentado. Entonces, ya una vez que empecé a investigar un poquito más y que empecé a Aquí un escuchar, dime, poquito dime. te interrumpo, o sea, es Ujú, como tú vives en un cuerpo delgado ujú. y aún así andabas buscando el secreto. O sea, nunca es como suficientemente perfecto. No, fíjate que hace poquito, digo, gracias a las recomendaciones de los libros y mucho contenido que aprendí en la certificación, como que le pude poner un nombre, ¿sabes? Porque muchas veces como que este mismo privilegio de la delgadez como que decía, me incomoda, ya sabes, como de, a lo mejor y no me toca a mí hablar de esto porque no es mi lucha, ¿sabes? Entonces, ahora entiendo y le puedo poner nombre que lo que yo sufrí fue violencia estética, que no es lo mismo que la gordofobia. Entonces, justo desde mi experiencia, pues platicar, que sí, justo entré como con conductas desordenadas con la alimentación, ya rayando en el TCA, probablemente ahí con un TCA infradiagnosticado. Eh, y sí, justo por esta violencia estética, pero también como escuchando mucho toda la perspectiva y todas las opiniones y todas las experiencias vividas de mi familia. Entonces, como que en los últimos semestres yo lo que me hizo así como detonar el qué está pasando y como cómo se le hace para que funcione la nutrición, fue que siempre en las últimas materias, como las de especialización, pues yo me iba más por lo clínico porque me gustaba mucho y todos te decían, maestras así, que habían estado en el IMPER, que habían estado en el Subirán, así como los hospitales más top en México de nutrición, me decían, bueno, pero es que el problema siempre es el apego. Ajá, el apego es como el apego al tratamiento, como qué tanto se sigue el tratamiento. Y yo como que todos lo escuchábamos tanto que creo que llega un punto en el que lo normalizas y no te lo cuestionas. Entonces, como mi personalidad es muy analítica, muy de cuestionar todo, entonces como que yo entendía, yo me quedaba así como de, bueno, entonces, ¿para qué nos memorizamos tantas fórmulas y tantos factores y tantas cosas si el apego me va a pasar de 2 consultas o de 3 consultas? ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué está mal en el producto, ya sabes? Claro, Entonces, así fue como comencé a llegar a salud en todas las tallas, en los últimos semestres de la carrera. yo creo que, hablas de algo que se habla de lo que se habla muy poco, ¿no? A cómo desde la universidad te van enseñando que el problema es, del consultante, que no se apega al tratamiento.
Pero, por otro lado, está como la experiencia de todos los nutriólogos, que por lo menos yo he escuchado, que dicen eso, ¿no? O sea, llegan 2, 3 consultas y no regresan. Ujú. De hecho, no sé si a ti te suceda, yo platicando con otras compañeras, es hasta aquí, en Salón de Todas las Tallas, que han podido, como mantener muchísimo más apego. Sí, Em, de los pacientes, dice, o sea, regresan, y regresan, y regresan, y regresan, y regresan, y regresan, ¿no? Pero es hasta que pasamos de este lado de la del del enfoque. Mm, sí, totalmente, Yolo, totalmente de acuerdo con lo que dices y totalmente de acuerdo con las nutriólogas o nutriólogos con los que has coincidido y platicado esto, porque sí, sí, desde el enfoque o desde el esquema tradicional, pues sí, normalmente no se pasa de las 2, 3 consultas y habrá quien ejerce el método tradicional y diga, no, a mí sí me regresan los pacientes, ¿no? Pero pues es mucho desde la parte estética, em, que se genera hasta como una dependencia, como una infantilización del individuo, del paciente, de yo te voy a decir qué es lo que tienes que comer, ¿no? Porque yo poseo esa verdad absoluta que nadie más posee, que el también es mucho secreto. desde, sí, el secreto, que viene mucho de la cultura de las dietas. Entonces, desde Salud en todas las tallas, la verdad es que yo estoy encantada ejerciendo desde este paradigma, porque como dices, ya hasta me vuelvo amiga de mis pacientes porque los veo muy recurrente, existe un alta nutricional, o sea, eso es como lo más hermoso, existe un alta nutricional, o sea, existe el poder darle a la persona las suficientes herramientas para que ya no dependa de ti. Y qué hermoso es eso, porque desde la tradicional es muy difícil, porque están los ciclos de subida y bajada de peso y jamás logras los objetivos cuando son centrados en el peso. Entonces, Claro. pues, es así, más o menos. Yo creo que es una experiencia, maravillosa, ¿no? A mí también me sucede. Por increíble que parezca, también es desde este enfoque donde he tenido una un tratamientos que de verdad cumplen con ese objetivo de que, la persona esté en un proceso real. Ujú. O sea, que no nada más sea, bueno, te voy a ver 1 o 2 sesiones, te lleno la cabeza de información de lo que más se pueda, porque además, pues, sabes que lo más probable es que no regrese. Ujú. Sí, también un poco el contextualizar que también desde Salud en todas las tallas se tiene una perspectiva de justicia social eh, enorme. Entonces también el poder empatizar y el poder cuestionarnos hasta dónde podemos llegar y considerar también la realidad de la persona. La realidad económica es algo con lo que yo me he quedado muchísimo, porque entendiendo que no todos tienen el mismo poder adquisitivo, la misma realidad en este país y entender que muchas cosas, como inclusive el poder tener una seguridad alimentaria es un privilegio, creo que, creo que es de las cosas más grandes que me ha dejado Salud en todas las tallas que te lo enseñan en la universidad, o sea, como nutriólogo, pero pues, como muy básico, solo lo ves un semestre de nutrición comunitaria, sí, pero realmente como que no indagas el por qué, ¿sabes? Como el por qué no existe la seguridad alimentaria, es más como tema de estadística, muchos costos de los alimentos para ver cuánto cuesta la canasta básica y todo eso, pero como sí, como la parte de conectar más con el individuo y empatizar y aplicarlo y entenderlo desde una forma muy autocompasiva, creo que es lo que más me ha gustado de este paradigma no centrado en el peso. Sí, yo creo que la diferencia entre cómo te lo enseñan en la universidad, bueno, para mí, ¿no? Y de este lado del enfoque de salud en todas las tallas, es tiene muchísimo que ver con que estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de números, no estamos hablando como de estadística, ¿no? No estamos hablando como de, sí, algo que pasa en algún lugar de México que tú nunca vas a llegar allí, que tú nunca vas a ver, ¿no? O sea, problemas de otros, Sí. problemas de cosas que nunca pasan aquí, o sea, eso aquí no pasa, o sea, es como dato que te estamos dando del mundo, pero aquí no pasa, eso pasa en los países de África, eso pasa en Medio Oriente, ¿no? O sea, Sí, no, em, o pasa en México, pero en las comunidades marginadas, ¿no? Este concepto de como está muy lejos, entonces no existe, porque si no lo veo o si no lo nombro no existe.
cuando en realidad las comunidades marginadas están muy cerca. O sea, en Puebla, por ejemplo, que fue donde yo estudié, iba a unas brigadas médicas y unas jornadas médicas que me encantaban y también creo que fue uno de los pilares más importantes por los que empecé como a cuestionarme muchas cosas. Y lo interesante es que justo íbamos a pueblitos que yo pensaba que iban a estar muy lejos, ¿no? Yo decía como, no, pues seguro si son comunidades marginadas están muy lejos. No, estaban a 20 minutos, a 15 minutos, a media hora. O sea, sí había unos que estaban más lejos, pero había unos que estaban de verdad, Cholo, a 15 minutos de San Andrés Cholula, que es lo que está al ladito de la capital de Puebla. Que yo decía como, wow, o sea, pasas una parte que está súper desarrollada y comunicada, y llegas a otra en 2 segundos, que cosas tan básicas como una unidad médica no No existe. hay. Está cañón. Sí, es increíble darse cuenta de eso, ¿no? O que las comunidades marginadas están mezcladas entre todos, ¿no? O sea, el que, por ejemplo, alguien viva en el centro de la ciudad más grande de México, vamos a llamar la Ciudad de México, la capital, que se supone que podría tener acceso a todos los servicios, que se supone que podría tener acceso a lo que sea, pero es una persona trans. Eso ya lo convierte en una población marginada, incrustada dentro de lo que se podría llamar una muy buena oportunidad, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que nos cambia muchísimo la perspectiva de lo que es una población marginada, ¿no? O sea, siempre nos lo imaginamos como esas poblaciones allá donde tienes que caminar media hora a través del cerro para llegar a unas casitas que están lejos de todo, incomunicadas de todo y casi, casi que viven en la época de las cavernas todavía, pero no es cierto. O sea, Sí, las claro. comunidades marginadas puedes tener alguien, miembro de una comunidad marginada en tu propia casa y no lo sabes. Sí, totalmente. ¿No? Y cómo diferentes opresiones se pueden como juntar o mezclar, que es el concepto de interseccionalidad, y, y qué impacto tan fuerte se puede llegar a tener vivir diferentes opresiones que se interseccionan. Y cómo cuando nosotros no las vivimos, podemos estar totalmente cegados a ellas. Es algo que a mí me dejó muchísimo mi proceso, sí, de transición o de cambio de paradigma fue, pues uno, el darme cuenta de que vivía con el privilegio de la delgadez, que yo nunca lo había escuchado en mi vida. Y dos, el, pues no te puedo decir el entender, pero el escuchar e intentar entender las formas de opresión que viven las personas que viven en un cuerpo grande simplemente por existir. Ser algo que no me tocó vivir, que no me ha tocado vivir. Entonces, sí fue para mí muy fuerte el darme cuenta que no sabía, ¿sabes? ¿Y Como cómo fue que de repente todo eso como lo comenzaste a integrar en tu práctica profesional, no? O sea, porque, em, en lo personal, a mí sí me atraviesa, entonces yo puedo directamente así, ¿no? Empatizar con alguien que llega a mi consulta en un cuerpo más grande, en un cuerpo que se lee socialmente como gordo, o que se autopercibe como gordo, ujú, y podemos hablar de lo mismo, ¿no? O sea, nos podemos sentar y decir: "Ah, es que cuando yo estaba chiquita, fíjate que me pasó esto, esto. Ay, a mí también, fíjate que esto, y esto, y esto, y esto". No, y luego en la universidad esto y esto. "Ay, a mí también, esto, y esto, y esto, y esto". O sea, se crea una conversación total y absolutamente, conectada, ¿por qué? Pues porque las 2 vivimos, o los 2 vivimos esa, em, realidad. ¿Cómo es esta parte en la consulta desde el privilegio de la delgadez? Porque me imagino que debe ser muchísimo más complejo. pues fíjate que no sé si es más complejo o menos complejo. Sí te puedo decir como momentos en los que sí se me quedaron muy marcados que dije: "Ij, necesito trabajar esto". Como la parte de que no paro de aprender, ¿sabes? O sea, que cada persona que llega a mi consulta es diferente y que cada persona ha tenido vivencias diferentes y que a mí no me ha tocado vivir, muchas de ellas. Em, ¿Cómo lo integro? Pues el no hacer daño es la primera. Eh, Sí, el no revictimizar con diagnósticos,
o con un abordaje centrado en el peso, eso creo que es el pilar máximo, el poder realmente escuchar de una forma empática y activa lo que la persona que tengo enfrente me está diciendo y el tratar a todos mis pacientes como personas, independientemente de el tamaño de su cuerpo, porque no tiene nada que ver con cualquier diagnóstico que tengan, porque al final, pues, yo me dedico a la clínica, entonces, sí es mucho el como que la duda más común es: "¿Y en serio no tengo que bajar de peso?", ¿sabes? Como el: "¿Y en serio no me causé mi diabetes por tener un peso X?", o "¿Y en serio no es mi culpa que tenga enfermedad renal crónica si yo no me cuidé mi diabetes?". Y es como mucho el escuchar, escuchar, escuchar y intentar compartir la mayor cantidad de información que se pueda aterrizar en ese momento para que la persona que llegó con culpa salga con la menor cantidad de culpa posible de ese espacio y que reciba el trato digno que siempre mereció, pero a lo mejor y nunca tuvo acceso a él. Yo creo que acabo de dar la receta máxima de la atención, ¿no? O sea, trabajar mucho como nuestro propio sesgo de peso, porque existe, ¿no? O sea, de repente vemos a alguien y dejar de suponer cosas de ese alguien, quien sea, por su forma de cuerpo, ya sea delgado o gordo, o como sea, ¿no? Y algo que me encanta que me dices es esta parte como de quitarle la culpa de encima, porque llegamos con culpa con el médico, o con el nutriólogo, o con el psicólogo. Es que yo mismo me lo provoqué, ¿no? Es diferente, pero, a la vez se parece un poco. Siempre, 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 todos mis pacientes, a la fecha no ha habido ninguno que no llegue con ese sentimiento de culpa. Yo me provoqué el trastorno de la conducta alimentaria porque dejé de comer. Yo me provoqué el trastorno de la conducta alimentaria porque, comencé a contar calorías. Yo me provoqué este sufrimiento a mí y a mi familia porque hice tal cosa. Entonces, yo creo que uno de los trabajos más importantes que necesitamos hacer es eso, quitarle de encima de los hombros, esa sensación de que es el único responsable de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando no es así. Claro, Mm. totalmente. Y lo que mencionas es importantísimo porque creo que de las especialidades de, ya sea de psicología, de nutrición, de medicina, lo que tú quieras, trastornos de la conducta alimentaria es de las más estigmatizadas porque se tiende a creer mucho que sí, que el individuo se causó su trastorno de la conducta alimentaria, cuando en realidad, pues no, o sea, es producto de un sistema que está dañado. Entonces, justo el, sí, el no responsabilizar al individuo, sino comenzar a intentar hacer consciente en la otra persona que hay un sistema que tiene un impacto en él o en ella o en ella, es importantísimo y es una parte pilar, es un pilar importantísimo de la recuperación. Justo también platicaba un poco de esto con Perla, porque nos vamos a ir a una clínica, no sé si te conté, te cuento, a una clínica de rehabilitación de trastornos de la conducta alimentaria en Barcelona. Entonces nos vamos juntas y la idea es mucho eso, como poder proponer diferentes formas de intervención que no sean centradas en el peso, porque se tiene la creencia de que no existe una rehabilitación total de un trastorno de la conducta alimentaria desde el paradigma tradicional. Pues a mí, si me quieres platicar de eso, a mí me encanta hablar de este tema. Cuéntame, ¿qué es Ah, lo que has es notado diferente desde GACE? todo, todo es absolutamente diferente, ¿no? Eh, eh, cierto, desde la perspectiva tradicional, no existe una recuperación total, pero es precisamente porque basamos la recuperación en el peso de la persona. Ujú. Pero todo el proceso está hecho pedazos por el IMC. Desde el diagnóstico, digo, tú sabes que en cualquier ámbito, si no hay un buen diagnóstico, jamás va a haber un buen tratamiento, ¿no? Ya Claro, sea nutrición, medicina, psicología, y los TCA no son la excepción. Entonces, desde que tú abres el DSM-5 y ves allí que para
poder diagnosticar a alguien con un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, la anorexia, se mide en IMC, ¿no? O sea, debe de tener cierto IMC para que puedas diagnosticar a alguien con anorexia. Si no, no es anorexia, si no, no merece un tratamiento, si no, no está bien estar tratando a esa persona por anorexia. Desde Claro. allí, todo está mal. Desde el momento del diagnóstico. Porque aunque los otros trastornos de la conducta alimentaria, como son la bulimia, el trastorno por atracón y próximamente que va a estar integrado ahí la ortorexia, no hablan acerca de IMC, pero como el primero sí habla acerca de eso, o sea, tienes que hacer un diagnóstico diferencial, entonces primero tienes que ver que no tenga anorexia. Bueno, entonces, o sea, el proceso mental del especialista en TCA es, llega una persona que, entre comillas, no come o tiene estas conductas desordenadas y lo primero que ven es el IMC. Entonces, si no tiene un IMC tal o cual IMC, pues entonces anorexia no tiene, ¿no? Vamos a pensar en una persona en un cuerpo grande, lo ven, lo checan, anorexia no tiene, pues entonces, si sí es un TCA, debe de ser bulimia o trastorno O por trastorno por atracón o atracón. cualquier otra cosa, pero anorexia no tiene, porque mira nada más el tamaño que tiene, ¿no? O por el otro lado también sucede que no, o sea, este debe tener anorexia, mira nada más que flaco está, ¿no? No puede ser bulimia, no puede ser trastorno por atracón. Entonces, desde ahí, desde el diagnóstico, ya está mal todo, ¿no? Sí, Seguimos total. en esta parte como el proceso y el tratamiento siempre va dirigido a comer, cuando muy poco los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver con comer exclusivamente, ¿no? Pero estamos siempre midiendo el éxito o el fracaso en IMC. Es decir, si yo tengo un paciente de anorexia o con anorexia ya diagnosticado y veo que su IMC no sube, entonces considero que no está comiendo lo suficiente. O si comienza a subir de peso y alcanza cierto IMC, entonces ya me fui al otro lado, ya me pasé, ¿no? O sea, y vuelvo a regresarlo a esa parte de las restricciones. Esto es lo que te enseñan, ¿eh? Ojo, Sí, esto es sí, lo que te sí. enseñan en las Sí, está especialidades de cañón. DCA. Sí, agarras a tu paciente, lo alimentas, vas midiendo el IMC, pero si ya llega a como muy de Un este lado, espectro alto, ajá, ahora comienza a bajarle otra vez al pan, comienza a bajar otra vez a las tortillas, entonces obviamente que así jamás va a haber una recuperación total, claro, porque si estás midiendo el éxito o el fracaso en IMC, nunca, nunca, nunca vas a dejar de restringir o nunca vas a dejar de medir, ni nunca de vas a dejar contar, el claro. hipercontrol que es una característica de los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, Claro, total. nunca llegas a esa paz de reconciliarte con la comida y con el comer, que son cosas diferentes, ¿no? De reconciliarte con tu cuerpo, de reconciliarte, ni siquiera puedes observar atentamente el dolor por el que estás pasando, porque sigue la atención en el mismo lugar, en la comida. Por eso, en muchísimos casos, mudamos de bulimia a ortorexia, de anorexia a bulimia, ¿no? O sea, se la pasan como en ese ping-pong entre un trastorno de la conducta alimentaria y otro. ¿Por qué? Porque no quitamos el foco de atención precisamente de la comida, Claro, ¿no? Es totalmente. como, Sí, mm, cuando esto que dices me encanta, como la comida, o la forma de comer solamente son como the tip of the iceberg, como la punta del iceberg, y todo lo que está debajo es totalmente lo que está potenciando el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que es totalmente cierto, justo, sí, es que sí, tienes toda la razón. sí, o sea, y dentro de las especialidades de los trastornos de la conducta alimentaria se habla poco de ello, ¿no? Incluso en psicología, digo, no he estudiado una especialidad en nutrición, TCA, pero desde la parte nutricional, lo hice desde la psicología y aún desde la psicología, donde se supone que tendríamos que estar viendo la psicología de la persona, ¿no? O sea,
emociones, pensamientos y demás, se habla muy poco acerca de ello, ¿no? Están siempre diciendo, pues es que se tiene que ver que coman lo mínimo de calorías necesarias, ¿no? Por ejemplo, en la anorexia. Ah, pues en la bulimia vamos a estar trabajando que no vomiten, ¿no? Y tú así de, no, espera, o sea, ¿cómo crees que vamos a estar trabajando que no vomiten? O en el atracón, técnicas para evitar los antojos, técnicas para evitar el atracón. Eso es lo que te enseñan. Bueno, yo estudié una especialidad de 2 años de trastornos de la conducta alimentaria y tenía en el segundo semestre un módulo que se llamaba Técnicas cognitivo-conductuales para bajar de peso. Entonces, o sea, te enseñan todas estas cosas de conteo de calorías, conteo de alimentos, registro de alimentos, qué es lo que está comiendo la persona en la mañana, los fines de semana, o sea, todo está centrado en la comida Control. cuando realmente tú, cuando trabajas con personas con TCA, te das cuenta que lo que tú dices, ¿no? Es la punta del iceberg, la punta del iceberg. Ah, si tú comienzas, de hecho, cuando estoy platicando con mis pacientes, casi siempre de lo que menos hablamos es de comida, Sí, claro, porque realmente, o sea, es un síntoma de muchísimas otras cosas. Y por más incongruente que suene, la ciencia lo sabe, la psicología lo sabe, que es multifactorial, que las dietas solo son el disparador de un claro. montón de cosas que deben de estar como en el caldo de preparación, ¿no? O sea, de un montón de ingredientes que ya deben de estar ahí dispuestos y es la bomba. La dieta simple y llanamente es el mechero que viene a Sí. encender la bomba. Entonces, pasamos toda la atención hacia el mechero, Ujú. ¿no? ¿Cuánta gasolina tiene el mechero? ¿Qué es lo que hace el mechero? En vez de desarmar la bomba, ¿no? Exacto. Sí, no, totalmente, Entonces, totalmente. es, em, esto es como en la parte pesocentrista de los trastornos de la conducta alimentaria. Y después llega Salud en todas las tallas, ¿no? Después llega Hayes a decirte cómo desarmar la bomba. Es Así de que sí, simple. me encanta, porque sí, justo creo que de lo que más me llamó la atención a mí de Hayes es eso, el decir, digo, después de yo haber escuchado 1000 congresos, ponencias, seminarios, lo que tú quieras, porque yo estaba metidísima en TCAs en toda la universidad. Mm, pues, ¿por qué? Obviamente, pues porque tenía conductas desordenadas con la alimentación, bordeando ahí entre ortorexia, anorexia, bulimia, jiji, jajaja, de un lado para otro, ya sabes, súper potenciado por la misma carrera, pues entraba a todas las ponencias, a todos los seminarios, a todos los cursos, me llamaba muchísimo la atención. Me eché todas las materias de psicología de TCAs que eran como optativas y pues la verdad es que era muy chistoso porque eran la mayoría con perspectiva de psicoanálisis. Entonces la maestra pues, muy, muy dura, así con las nutriólogas, como de, bueno, bienvenidas chicas y chicos de nutrición, aquí no van a ver casi nada de nutrición, ya sabes. Entonces, como chistoso porque pues sí, te hace entender a la mala, porque sí te rompe como tu burbujita de todo lo puedes contar, todo lo puedes medir, todo lo puedes controlar, a decirte, pues sabes que este es el super yo, ¿no? Y tú así como de, ¿qué? ¿El qué? ¿El qué? Auxilio. Entonces, pues sí, como me quedé mucho con que la parte psicológica es de lo que casi no se habla desde la nutrición tradicional y es un pilar fundamental para lo que sea que quieras trabajar con un individuo. No puedes separar la parte psicológica de un ser humano, al final somos seres biopsicosociales, entonces, pues nada, eso como que fue lo que más me hizo clic igual desde salud en todas las tallas, como el decir, ¿sabes qué? Si existe una recuperación al 100% de un TCA. Sí, sí existe porque es eso, o sea, desarmas la bomba, ¿no? Entonces cuando ya no hay bomba, no importa cuántas veces prendas el mechero, no estalla absolutamente nada, Exacto. ¿no? Entonces, por eso sí hay una recuperación desde acá, sí hay una recuperación total, o sea, hablo de vas a poder vivir tu vida en paz, ujú, Sí, no, completamente en paz. también como mucho la carga de la etiqueta, ¿no? Como
qué fuerte el que te digan, vas a vivir siempre con un TCA, vas a vivir siempre con tu anorexia, ¿no? Por ejemplo. Y entonces vas a tener épocas buenas y épocas malas, cuando la realidad es que no, o sea, se puede llegar a la recuperación total. Y eso es como que siento que el cambio de discurso y el cambio de abordaje es wow, o sea, mis respetos totalmente que ya existan, pues sí, todos estos abordajes no centrados en el peso de trastornos de la conducta alimentaria, creo que son muy necesarios. Sí, la verdad es que sí, porque, todavía no, como sociedad, creo que todavía no tenemos la conciencia de lo grave que es un trastorno de la conducta alimentaria, esa es otra, ¿no? Mm, O sea, lo vemos como si fuera algo, X, ¿no? O sea, algo de niñas, algo de adolescentes, pero que se les quita con el paso del tiempo, ¿no? Como, pues te salió un barrito en la frente, o sea, ya, ¿no? Al rato se te quita, punto, no le hagas caso. Así tratamos los TCA, sí, total, cuando en realidad es una enfermedad grave. Entonces, desde allí, yo creo que necesitamos hacer como muchísimo trabajo de conciencia acerca de trastornos de la conducta alimentaria y la gravedad del asunto, ¿no? O sea, de total. que es algo que puede desencadenar en la muerte de las personas. O sea, las estadísticas hablan de que, a nivel mundial hay una persona muriendo por TCAs cada hora. Cuando comenzamos este podcast, falleció alguien. Cuando terminemos, va a fallecer otra persona. O sea, así, Sí, ¿no? así de fuerte. Entonces, es fuertísimo y no tenemos ese conocimiento, esa conciencia de lograr algo puede hacer un trastorno de la conducta alimentaria, y son un montón de personas las que lo sufren, o sea, no es poquito. Ujú. Claro, y cómo se Entonces, bueno, normalizan las conductas y se promueven las conductas de riesgo, que son, como tú dices, pues sí, el prender el mechero. Entonces, ¿cómo entras a una consulta de medicina o a una consulta, digo, de lo que sea, de gastro, de endocrino, de lo que tú quieras? Y si vives en un cuerpo grande, te van a prescribir conductas pérdida de desordenadas peso. con la alimentación, totalmente. Y muchas veces ni siquiera con un nutriólogo, ya tú sí te quieres ir a como a lo más básico que es seguir como lo tradicional desde el pesocentrismo, ¿no? Ni siquiera con un nutriólogo a veces. O sea, yo he visto recetas que me mandan luego mis pacientes que me dicen, es que me mandaron esto. Y yo lo veo y digo, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si yo les No, dijera, es que no te tomes lo que te dice tu médico, o es que no te dialices como dice tu nefrólogo, come X cosa y te vas a curar de tu enfermedad renal crónica. Así se ven prescribiendo cosas de nutrición cuando no saben, ¿sabes? Es muy impresionante para mí, sobre todo aquí lo veo muchísimo, porque el ideal de delgadez y de los estándares de belleza están impresionantes. Entonces, los mismos médicos es luego mi prescriben pelea sus de conductas. todos los días llega un paciente diciéndome: "Es que ayer fui al doctor y me dijo que", ¿no? Yo así de: "No, por favor". Sí, no, es que está Entonces, impresionante. Y ya están las ujú. escuelas, que los están empezando con estos programas de salud, que es estilo de vida saludable, que los pesan a los niños, que los miden, les dan su IMC, les enseñan a calcular su IMC y yo, no, por favor, ya detengan esto, que no se dan cuenta de lo que está pasando. O sea, de verdad, Sí, apenas a mi sobrina tiene a la fecha 10 años cumplidos y, ya lleva una materia en su escuela donde cada semana los pesan y los regañan si suben de peso. no. Sí, y yo así de: "No es posible, por favor, no hagan eso, o sea, por favor, no hagan eso", ¿no? Ay, no, amiga, Y es manda una carta de límites. Nosotros ya de plano hicimos eso, Julia y yo, la verdad es que aquí sí mandamos cartas de límites a las escuelas, porque yo, por ejemplo, mi sobrino tiene el más grande 4 años y el más chico 2. Y ya, están en el, pues, no sé, creo que es kinder. Mi hermano si escucha esto se va a reír, no sabes dónde están tus sobrinos. Creo que van en el kinder y ya les prescriben conductas desordenadas en su materia de estilo de vida saludable. Como de, ay, no, es que no puedo comer esto porque es malo, o es que esto es bueno, o es que esto es saludable y esto no es saludable. Y yo, no, mi amor, tú puedes comer lo que tú quieras, hasta donde tu pancita se sienta cómoda. Si tú quieres más, puedes confiar en tu cuerpo, pero ya están interfiriendo con sus señales de hambre y saciedad a edades tan tempranas
Yo digo, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué se meten en cosas que no? Pero pues es que todo viene desde arriba, todo viene desde el sistema que te dice que tienes que impartir esta materia y que no ponen a un nutriólogo porque pues, tendrán que aumentarle el sueldo a los maestros y entonces se vuelve una locura. Pero bueno, Sí, es increíble. O sea, por eso es tan importante hablar de esto, porque el sistema está hecho para, el sistema es un sistema gordofóbico, no hay otra forma de llamarlo, ¿no? sí, Entonces, no podemos no hablar acerca de esto. De repente nos dicen, es que es muy repetitivo, siempre están hablando de lo mismo, sí, y sí vamos a seguir, porque hasta que lo veas hasta en la sopa, así, porque de verdad, del otro lado, ¿no? El sistema, eso es lo que está haciendo. Hasta en el papel de baño, literalmente te dicen que tú debes de ser bonita, que debes de cuidar tu salud, entre comillas, pero pues lo que te están diciendo es que cuides tu peso, sí, sí, sí. o En sea, las en todos servilletas, yo lo he lados. visto en las servilletas. En las servilletas luego imprimen, o sea, como por diseño ponen así, me acuerdo muchísimo, en Puebla, en casa de una amiga, tenían unas servilletas, como unas servitoallas, que usabas para la cocina, y había unas que compraba su mamá que según le quitaba la grasa a los alimentos, ¿no? Una servitoalla absorbente, ¿no? Como le retira el 30 y tantos% de grasa a los alimentos para adelgazar, ¿no? O estaba la otra, esa era la mejor, que tenía como unas imágenes y unas frases de la NOM 043. La NOM 043 es la norma oficial mexicana que promueve la orientación alimentaria en México y habla como de la alimentación saludable y el plato del buen comer y bla, 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 bla. Entonces, venían los puntos de la NOM 043. Entonces yo decía, ¿qué hace la NOM 043 en una servitoalla? Son cosas que nunca me voy a terminar de explicar, pero qué pasan y que, bueno, México mágico, ¿verdad? No, yo lo he visto en el papel de baño, o sea, yo en alguna vez sí vi un papel de baño donde están como grabados y vas como, ¿no? Jalando el papel de baño y te Ajá, venían frases como, se supone que entre comillas motivacionales, del ok. estilo de tú puedes, comienza un buen día, ¿no? Mídete, em, haz por lo menos 20 minutos de ejercicio, pero entre todas esas frases es, Ajá, ponte bonita para la vida, claro. no sé, come frutas y verduras, acuérdate que la comida chatarra hace daño, o sea, en el papel de baño, Sí, no. en el papel de baño. Es que está hasta en la sopa, así como nosotras hablamos de esto hasta en la sopa. También la gordofobia está hasta en la Exactamente, sopa. Pero sí, no exactamente. nos van a callar, querida Yolo. Y ya se nos fue el tiempo, y yo me quedaría platicando contigo eternamente. Ya Necesitamos sé, yo hacer también. porque además no salimos del guión. O sea, para los que nos están escuchando deben de saber que Gaby venía súper preparada para hablar de otros temas. Nos ganó el Y, chisme. nos salimos total y absolutamente del guión. Entonces, queda abierta la invitación para Muchas gracias. otro capítulo, para ahora sí, apegarnos al guión, ¿no? Lo Vale. voy a pegar aquí enfrente em, para no salirme. Sí, yo encantada. La Entonces, verdad es que sí, justo en el próximo, Yolo, vamos a hablar sobre resistencia a la insulina y modelos nutricionales no centrados en el peso, porque a mí me encanta. Y perfecto. es lo que íbamos a hablar hoy, pero pues nos ganó el chisme, pero también qué rico a veces poder salirnos de lo que tenemos planeado, como es la vida. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Para los que no te conocen, recuérdanos cómo encontrarte en redes sociales. Sí, claro, estoy en Instagram como @gabrielajimenez.nut y mi nombre es Gabriela Jiménez. Y bueno, nada más para terminar, no sé si quieras decirle algo a las nutris que nos están escuchando y que apenas están comenzando a preguntarse si salud en todas las tallas es una posibilidad para su vida. Claro, pues nada, el hacerles saber que es un proceso difícil, que es lo que seguramente van a escuchar en todos lados, pero es un proceso hermoso, liberador y que te permite conectar con las personas que llegan a ti de una forma auténtica y que cada consulta es totalmente diferente. Entonces,
no existe la monotonía, no te aburres y definitivamente es un salto que cuesta trabajo, pero vale cada momento que te dedicas a leer, te dedicas a cuestionarte, te dedicas a tener conversaciones incómodas y que una vez que te pones los lentecitos de salud en todas las tallas, ya no hay vuelta para atrás. muchísimas gracias Gaby por aceptar la invitación, es un honor y un placer de verdad platicar contigo, me encanta, ya te extrañaba mucho. Yo también. Y bueno, muchas gracias a los que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias por dejarnos entrar en su vida. Nos vemos en el próximo capítulo de Salud Incluyente.